arrancó el dolor de cabeza. Las primeras señales del mal de altura están apareciendo. Entre montañas sagradas y glaciares, Vamos a ascender unos 700 metros. hoy intentaré llegar a 5000 metros de altura, un nuevo récord personal. La pregunta es, ¿me alcanzará el oxígeno? En el episodio anterior, seguimos la ruta del Everest desde Namche Bazar hasta Tiang Boche. Un día para llenarse los ojos, celebrar el Año Nuevo nepalí y enfrentar una subida interminable hasta el legendario monasterio de Tiang Boche. Ahí nos tocó la primera nevada fuerte y el paisaje cambió por completo. En un giro increíble, el cielo se abrió y la nieve desapareció. Fue como una advertencia de lo que estaba por venir. La aventura es una forma de vivir. Si piensas igual, suscríbete. Muy buenos días. Este es el quinto día de nuestra travesía hacia el campamento base del Everest. Y hoy vamos a un poblado nuevo que se llama Rinpoche y que está a 4400 metros de altura. Entonces sí vamos a incrementar bastante el límite de altura y vamos a ver cómo nos sentimos. Lo cierto es que mientras más nos internamos en las montañas, más rústicos son los alojamientos y por consiguiente la exposición al frío es mayor. La noche anterior estuvo demasiado fría, o no sé, mis compañeros aquí dicen que no estuvo tan mal, pero la verdad es que yo la sentí hasta los huesos. Y hoy en la mañana está frío el tema. Estos son simplemente oraciones para que la montaña te cuide y que no te pase nada malo. Lo que hacen es que cada vez que bajan o que van a subir, toman una piedra nueva y la ponen encima de las otras. Miren, nuestro primer glaciar que podemos ver claramente. Chequen allá arriba cómo está tan grueso esa pared de hielo y cómo se extiende por la parte de atrás de la montaña. Está padrísimo este glaciar, vean nada más. Dice Jay que ese glaciar que acabamos de ver se llama Hantenwa. Hantewa. 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 Así se llama el glaciar. Thank you, Jay. Hay algo mágico en los glaciares que me encanta. Son masas de hielo con vida propia, capaces de transformar montañas enteras. Aquí lo podemos ver muchísimo más claro, miren, cómo va bajando el agua del glaciar, creando algunas cascadas a su paso y finalmente incorporándose al río. Este es pequeño, pero pronto vienen los más perrones. Eso es porque la nieve se está derritiendo, entonces durante el día es por eso que las montañas se cubren de nubes por todos lados. En la montaña esto siempre preocupa. Un día soleado puede volverse lluvia o nieve en minutos y casi siempre el cambio empieza al mediodía. Bienvenidos a Tiang Boche. Es nuestra primer parada en nuestro camino hacia el destino donde vamos a pasar la noche, que es Tiang Boche. Cómo me encanta esta cosa de pueblear, ¿eh? La verdad es que me gusta mucho explorar pueblitos y me parecen súper fotogénicos todo el tiempo. Entonces, cada vez que cruzamos un pueblito me tardo años porque tomo mucho video y mucha foto y demás. Miren, tiene su cafecito. Además de que no dejemos de mencionar la vista increíble que tiene, ¿no? Esas montañacas. Les presento al perro Yeti de las montañas. Esto está hermoso y si pudieran oler, hay un olorcito en el ambiente así como de mamá preparando frijolitos, algo así, ¿no? Delicioso, delicioso.
Qué pueblito tan bonito, me gustó mucho, Pang Boche. Y allá a lo lejos pueden ver nuestra siguiente parada. Y vámonos para allá con esta hermosa vista, vean nada más. Aquí apareció mi montaña favorita de todo el viaje. Esa montaña que vemos ahí se llama Amadablam. Está bastante impresionante, por cierto. Dicen que su nombre significa el collar de la madre. Yo solo sé que me dejó sin palabras y algún día, tal vez, me gustaría intentar llegar a su cumbre. Un poquito de tráfico en el camino. Estamos en Somare, bienvenidos a Somare. Nos echamos un lunch ahorita y ya estamos listos para continuar. Y el día está muy bonito, está muy bonito, pero ya se ven por ahí algunas nubarrones que se empiezan a juntar. Pero sí esperamos que el clima nos ayude y que no nos toque nevada como ayer, porque sí estuvo bastante frío el asunto. Las patas frías y las manos frías, pues ahí sí ya no está tan padre el asunto, ¿no? Sale, vámonos. Miren, estos son los yaks, pero son los yaks de raza pura. Miren lo pachoncitos que están peluditos. Los yaks tienen pulmones enormes. Con ellos se libran de un problema que yo ya empiezo a sentir. No muy buenas noticias. Justo cruzando el valle este que está acá atrás, me arrancó el dolor de cabeza. Y me estoy sintiendo muy cansado. Mala señal, ¿no? Para quien tenga la duda, este dolor de cabeza es una señal del mal de altura, una reacción del cuerpo a la falta de oxígeno. Pues bueno, ya le pregunté al guía y me dice que pues sí, probablemente sea la altura. Arriba de los 4000 metros el oxígeno escasea y el cuerpo empieza a fallar. Si avanza, puede ser incluso mortal. Espero que no sea nada malo. Estoy caminando muy despacio. Estoy respirando lo más que puedo, tranquilo. El problema es que no hay medicina mágica. La única cura es bajar y si empeora, llamar al helicóptero. Tenemos adelante como 1 hora y media de camino y tenemos un ascenso de 180 metros que no se va a sentir tan bien con dolor de cabeza y con cansancio, pero bueno, nos vamos ahí con calma. En momentos como este, caminando por los valles desolados del Himalaya, entiendes que hay fuerzas mucho más grandes que tú. Que tu propia esencia es resultado de esas fuerzas. Y que todos nosotros estamos al final a su merced. No somos nada. Y saberlo es ya en sí un privilegio. El dolor de cabeza ya se está yendo. Ya me siento mucho mejor. Creo que fue algo temporal. Seguimos adelante. Y por fin, ahí la tenemos. Dipochi. Ahí vamos a pasar la noche. Ya estamos ahí prácticamente. Gracias. Y así, de un momento a otro, como suele suceder en las montañas, pasamos de preocupación a buen ánimo. El día de mañana, para aclimatizarnos un poquito mejor, vamos a escalar este pico de aquí, que tiene una altura de 5000 y piquito metros. Este será un reto interesante. Mi récord son 4500 metros en Langtang, donde el mal de altura me obligó a parar. La verdad, yo ya siento que ya escalé el monte Everest. Yo ya estoy pero bien cansado. Esta gripe me está matando. Si logro guardar la calma como el abuelo Jack, seguro llegaré a los 5000 metros mañana. Después de una tremenda nevada en la noche anterior, llegamos finalmente al día 6. Este día la vamos a pasar aquí, en Dingboche. No vamos a avanzar porque queremos aclimatarnos a la altura. Uy,
fíjense, ya me está faltando el aliento. Apenas salimos del hotel y ya estoy perdiendo el aliento a cada paso. Esta escalada promete ser bastante dura. Ese pico de aquí lo vamos a estar escalando el día de hoy. Son 5000 metros y eso nos va a servir para aclimatarnos mejor. Nos está diciendo el guía que tengamos mucho cuidado con estos cuates porque sí son muy bonitos y muy peluditos y todo, pero sí pueden llegar a ser bravos. Miren nada más el monte Amadablán, hermoso. Y allá, ese valle de ahí, desde allá es de donde venimos. Y ahí vienen las nubes, ahí vienen de aquel lado. Yo creo que nos va a tocar nevada el día de hoy de nuevo. Conforme ganamos altura, algunos de los picos más altos del mundo se hacen visibles. ¿Saben cómo se siente estar a esta altura? Escalas 3 rocas y haz de cuenta que estuviste haciendo cardio en el gym a máxima velocidad por 10 segundos. Falta la respiración, es como si estuviera uno cansadísimo. Pero yo veo otras personas ahí sin problema, No sé si a lo mejor yo estoy ya muy viejo para esto, yo no sé. Pero bueno, ahí lo vamos disfrutando porque las vistas están bastante increíbles. Miren, esta última parte son puras rocas, entonces está medio difícil, pero ya la cima está prácticamente ahí. Pues bien, lo logramos, llegamos hasta la cima y estamos en una pieza y la vista desde aquí es increíble. Claro que ya, desde antes ya era increíble, ¿no? Este es un nuevo récord, acabo de romper el récord de los 5000 metros. La vez pasada había logrado escalar 4700, esta vez fue 5000, estamos a 5000 metros de altura y estamos en una pieza que es lo mejor de todo. Y yo pensé cuando estábamos escalando que yo estaba bastante mal, porque iba muy lento y 2-3 pasos y ya sentía que me faltaba el aire, pero resulta que todos, ya ahorita preguntando acá, todos estaban igual. Y pues es normal pues con la altura y pues bueno, nada más con mucha calma y con mucha paciencia y se puede lograr, se puede llegar y se puede disfrutar de la cima y de estas vistas tan impresionantes. Entonces pues qué buena experiencia, la verdad. Pues orgulloso de haber llegado hasta acá. Como ya lo he dicho antes, la experiencia se vive en el camino, pero hay pocas cosas en el mundo como ese minuto que pasas allá arriba, contemplando todo desde la cima. Y de vuelta en Dingboche, ya nos esperaba una celebración al estilo local. Y así es aquí en las montañas, al igual que el clima, a veces perfecto, a veces maltrecho. ¿Y cuál de los dos me espera allá arriba? Ya lo veremos. Gracias por acompañarme en este viaje. Si quieres ver más aventuras como esta, por favor suscríbete. Te veo en el próximo episodio.